En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Un saludo para todos en el Señor. Bienvenidos a la preparación para la consagración total a Jesús por María. Les habla Wilson Tamayo, misionero del movimiento Lazos de Amor Mariano. Y hoy vamos para nuestra lección número 24. La verdadera devoción, la entrega y la esclavitud. Vamos a hablar de tres elementos. Vamos a hablar entonces, en primer lugar, sobre las verdaderas devociones que podemos expresar a la Santísima Virgen María. Son fundamentalmente tres, habla San Luis de Montfort. Después vamos a preguntarnos qué le vamos a entregar a Jesús por medio de María en el día de nuestra consagración. Y finalmente vamos a entender esa expresión que utiliza San Luis de Montfort para los consagrados, esclavos de amor. La esclavitud mariana se ha llamado también esta devoción. Empecemos entonces con lo primero. San Luis de Montfort, en el Tratado de la Verdadera Devoción, dice que existen como tres expresiones de una auténtica devoción a la Virgen María. Dice él que las tres son auténticas, pero que, digamos, va creciendo en intensidad la devoción. La primera sería, básicamente, ser un buen cristiano imitando a la Virgen María, ¿no? Un católico promedio que se esfuerza por vivir coherentemente su fe y tiene a la Virgen María como su modelo a seguir. Digamos, no es una persona que hable frecuentemente de la Virgen María, no es una persona, digamos, que se le note en su lenguaje, en sus expresiones de afecto, mucha devoción a la Virgen María, sabe que es la Madre de Dios, la respeta, cree todo lo que la Iglesia nos enseña sobre Nuestra Señora, y sin embargo, es un buen devoto porque finalmente está viviendo una vida de virtud, está viviendo coherentemente el Evangelio, está tratando de imitarla a ella. Entonces, esa sería, digamos, una primera auténtica devoción a la Virgen. Montfort dice, pero hay personas que tienen una devoción que ya no solamente es una imitación lejana de la Virgen María, sino que son personas que se esfuerzan por conocerla, por amarla, por publicar su amor a otras personas, y ya son esas personas que conocemos también dentro de la iglesia, esos sacerdotes que conocemos que hablan permanentemente de Nuestra Señora, que la tienen pendiente, que la tienen siempre en su corazón, en sus labios, que oran el Santo Rosario, se esfuerzan por difundir las grandezas de nuestra Madre Santísima. No son consagrados, según el método de Montfort, que es el que él propone, digamos, en el Tratado de la Verdadera Devoción, pero son personas que se les nota el sabor mariano en sus expresiones, en sus homilías, en su devoción en general. Dice Montfort, la inmensa mayoría de los santos tuvieron ese segundo tipo de devoción a la Virgen María. Digamos, eran marianos de corazón, ¿ok? Pero él dice que existe una tercera devoción y es más perfecta que las anteriores. Y es precisamente la que él propone. Se llama la consagración total a Jesús por María. Esta consagración que estamos realizando, dice Montfort, es una devoción más perfecta, porque no solamente la imitas como los primeros devotos, no solamente la llevas en tus labios y en tu corazón como los segundos devotos, sino que además te entregas completamente a sus brazos. Es decir, entiendes que ella ejerce un influjo sobrenatural sobre ti para llevarte a Jesús. Entonces ya no solamente la vemos como nuestro modelo, sino que de alguna manera nos ponemos en sus brazos para que sea ella la que nos ayude, para que sea ella nuestra maestra que nos enseñe a amar a Cristo, para que sea ella, digamos, la que nos señale el camino que hemos de seguir, para que sea ella la que nos corrija, digamos, para que sea ella nuestra directora espiritual, para que sea ella nuestra acompañante, para que sea ella nuestra guía en el camino hacia Cristo. Y por eso esta consagración total exige, digamos, un amor más encendido por Nuestra Señora. Y cuando se habla de consagración, se habla de entrega. Entonces vamos al segundo elemento de la charla. ¿Qué es lo que vamos a entregarle a Nuestra Señora y por medio de ella a nuestro Señor? No me cansaré de repetirlo. Todo lo que le entregamos a María el día de la consagración, se lo estamos entregando a Jesús por medio de María. María simplemente es el medio, María simplemente, digamos, es el camino. San Luis de Montfort la llama a Cristo el fin último y llama a María el fin próximo. Entonces, María es como el fin próximo, el medio a través del cual vamos a llegar a Cristo, y ya hemos explicado hasta la saciedad por qué vamos con ella a Cristo.
que podríamos ir solos sin ningún problema, pero es que ella es mejor camino para llegar a Cristo. Ella es mejor camino para llegar a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entregarle a Cristo a través de María? Nos dice San Luis de Montfort en el Tratado de la Verdadera Devoción. En primer lugar, nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo con sus sentidos, nuestro cuerpo con su belleza o no belleza, nuestro cuerpo con sus destrezas. Y eso significa varias cosas. Significa que ahora ya no simplemente dices, este es mi cuerpo y yo decido, como hay por ahí teorías que dicen. No. Yo ya entiendo que este cuerpo le pertenece a Dios. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es una concientización de lo que dice San Pablo sobre el cuerpo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Se lo entregamos al Señor por medio de María. En ese sentido voy a cuidar mi salud, evitando todo tipo de vicios. Voy a cuidar mi salud comiendo saludablemente. Voy a cuidar mi salud haciendo deporte. Es decir, esto hace parte del cuidado del cuerpo. No lo voy a idolatrar. No lo voy a idolatrar. El cuerpo no es un objeto para ser adorado, pero lo voy a cuidar. Pero también significa que mi cuerpo no puede ser objeto de pecado para otras personas. Mi cuerpo no puede ser piedra de tropiezo para otras personas. Yo no puedo entonces utilizar, digamos, los atributos que Dios me ha dado, la belleza física, digamos, una mujer con un cuerpo bello, no puede utilizar ese cuerpo para hacer caer o tentar a una persona. Me refiero acá a hombres y mujeres, hombres y mujeres. La belleza no puede ser objeto de pecado para otras personas. No puede ser objeto de pecado para mí mismo, en vanidad. Que tu cuerpo no se convierta en la tumba de tu alma. Que tu cuerpo no se convierta en la tumba de tu alma. Entonces, acá volvemos al tema. Hay que vestirse de una manera decorosa. Hay que vestirse de una manera adecuada. Hay que vestirse evitando todo tipo de provocación, todo tipo de escándalo. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya le pertenece a Jesús por medio de María. Renuevo esa entrega que le hice el día de mi bautismo al Señor. Es que este cuerpo ya no me pertenecía, pero ahora con la consagración soy consciente de que mi cuerpo es de Dios. En segundo lugar, ¿qué le entregamos a nuestro Señor por medio de nuestra Madre? Nuestra alma. Nuestra alma con sus facultades, nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, nuestras capacidades intelectuales. Entonces ya no es el uso de mis capacidades para mi propio beneficio, sino para el servicio de Dios, para el bien del prójimo. Ya recuerdan esta lección donde vimos el tema de la soberbia. Mis capacidades antes las utilizaba para mí, para mi beneficio. Ahora ya no. Lo que Dios me ha dado, las capacidades que Dios me ha dado, las pongo al servicio de las demás personas. Yo no gobierno. Yo no, de alguna manera, me hago servir por mis capacidades, sino que yo sirvo con las capacidades que Dios me ha dado, con la inteligencia bien dirigida, esa facultad del alma, la inteligencia. Mi voluntad ya le pertenece a nuestra Madre, y esto es bastante consolador, porque bien flaca y débil que ha sido nuestra voluntad, bien flaca y débil que ha sido nuestra voluntad, ahora le decimos, Madre, mira, yo no he podido. Hay muchas cosas que yo no he podido con mi carácter, no he podido con este vicio, no he podido con esta promesa que hago, no he podido ni siquiera aprender a tocar guitarra y tantas veces que lo he intentado, no he podido terminar este curso de inglés y tantas veces que lo he intentado. De alguna manera todo eso demuestra flaqueza en nuestra voluntad. Pues ahora le vamos a decir a nuestra Madre Santísima, ayúdame tú que tuviste una voluntad firme, una voluntad constante en el bien. La vemos como modelo, pero además le pedimos su ayuda para que nuestra voluntad se dirija al bien y para que nuestro entendimiento se dirija a la verdad. Le entregamos nuestro cuerpo, entregamos nuestra alma. Al entregar eso también entregamos, digamos, nuestros sentimientos, nuestras pasiones, nuestras emociones. Todo lo ponemos en manos de Jesús a través de su Madre Santísima. Y con estas dos primeras cosas, digamos, estamos entregando nuestra vida natural. Pero también, en tercer lugar, dice Montfort, entregamos nuestros bienes exteriores. Todo lo que a lo largo de estos años hemos podido conseguir. Digamos, desde la ropa hasta la casa, el carro, las deudas, lo que tenga, ¿no? La guitarra, lo que tenga. De alguna manera, esto es una especie de exorcismo a esa mentalidad posesiva que nosotros tenemos. Hemos creído que las cosas son nuestras. Por eso el uso y el abuso de las cosas. No. Esto nos abre a comprender que las cosas en realidad son de Dios.
Yo soy un administrador de los bienes que Dios me ha dado. Entonces, estos bienes que tengo son un regalo de Dios que me ha dado esto para administrarlos. Entonces yo le digo a mi madre, madre, esto lo vamos a utilizar adecuadamente, vamos a hacer esta caridad. Y uno le dice a la Virgen María, se convierte ella en tu compañera, se convierte ella en tu ayuda, y uno comienza a dialogar con ella. Ese es el misterio de la comunión de los santos. Esto es así. Podemos elevar oraciones a la Virgen María, y desde el siglo II se conoce la oración más antigua a la Virgen María, después del Ave María, que está en la palabra de Dios. Alégrate María, llena de gracia, el Señor es contigo. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28. Pero hacia el siglo II se conoce en Egipto la más antigua oración a Nuestra Señora. Se llama Subtum Presidium. Es: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Esta es la oración más antigua, compuesta, digamos, por la piedad cristiana del siglo II. Es decir, poco después del año 100 ya los cristianos oraban a la Virgen María, y esto no hace sino demostrar una práctica que era común entre ellos. Elevar plegarias a la Virgen María. Tenemos la certeza de que nos podemos comunicar con ella en el misterio de la comunión de los santos. Por eso le decimos a Nuestra Señora: mira, acompáñame en esto, ayúdame a administrar adecuadamente lo que Dios me ha dado. Es más, te lo dejo a ti para que tú seas la que lo administres, porque yo no soy capaz, yo desafortunadamente despilfarro los bienes que Dios me da. Entonces, usarlos con moderación, usarlos adecuadamente, usarlos en el ejercicio de la caridad hacia las demás personas, evitar entonces lujos innecesarios, claro, siempre decoro, tratar de tener todo muy bello, la elegancia junto con la sobriedad, pero evitar, digamos, gastar sumas absolutamente ridículas en cosas suntuarias, superfluas. Esto hace parte de la conciencia que tenemos de entregar a la Santísima Virgen María esto. Yo recuerdo una vez preparando una persona para la consagración, era un comerciante, y recuerdo que le hicieron un enorme robo. Tenía una caja fuerte y uno de sus empleados le robó. Y yo me acuerdo que él me llamó muy desconsolado, muy desconsolado. Yo le dije: oye, bueno, mira, nadie dice que debes aplaudir por esto, O sea, nadie se va a poner feliz porque le roben a uno. Pero quiero recordarte que tú eres consagrado a Nuestra Señora. Y como consagrado quiero recordarte que eso le pertenecía a Nuestra Señora, no propiamente a ti. Debes llorar, es como administrador, que has perdido algo que no te pertenecía. Él se puso a reflexionar y me dijo: oye, la verdad es que sí. Y entonces hizo como un acto de abandono. Hizo como un acto de abandono porque tenía incluso en su corazón una tentación muy fuerte como de venganza. Claro, no digamos hacer una cosa pecaminosa ni mala, sino como hacer sufrir a esa persona por lo que le había hecho, con todos los recursos legales y con todos los recursos posibles. Pero no estaba inspirado en la justicia, sino en el deseo de venganza. Pero cuando recuerda este pensamiento, entonces viene a su corazón la serenidad, viene a su corazón la tranquilidad de decir: pues es que Dios me lo ha dado. Dios me lo ha dado todo. Entonces, yo en realidad debo procurar cuidar adecuadamente las cosas, pero dejar en Dios todo este tipo de cosas. También nuestro fundador, Rodrigo, nos cuenta que en un par de ocasiones le robaron su carro y ha encontrado el carro, después de que se lo han robado, bajo una imagen de la Santísima Virgen María. Cuando le han robado el carro, él ha dicho: madre, esto te pertenece. Repito, no es una indiferencia ante la injusticia, pero es una sobrenaturalización de la realidad, donde decimos: a ver, humanamente voy a hacer lo posible, pero entonces ¿qué? ¿Me voy a quedar estancado ahí idolatrando lo que perdí? ¿Me voy a quedar lamentándome el resto del día y el resto de la semana y el resto del mes? No, lo entrego. Y uno se da cuenta que este ejercicio de desprendimiento es producto precisamente de la conciencia que se tiene de haber entregado todo a Nuestra Señora. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entregamos nuestro cuerpo, entregamos nuestra alma, entregamos nuestros bienes exteriores. Pero ¿a que tú no sabías que también tú tienes otra riqueza llamada bienes interiores? Tenemos una clara conciencia de los bienes exteriores que tenemos, ¿no? Pues los vemos, ¿no? Pero en cambio no sabemos que tenemos una riqueza espiritual. Aquello que el Señor dice en el Evangelio: atesorad tesoros en el cielo, donde el ladrón no roba y la polilla no corroe. Nosotros tenemos tesoros espirituales. Y esos tesoros espirituales también se los vamos a entregar a Nuestra Señora y por medio de ella a nuestro Señor. A lo largo de los años, la Iglesia, la tradición, los santos, los teólogos han
de alguna manera discriminado estos tesoros espirituales como en 3 valores. Escúchame bien lo que te voy a decir, son palabras un poco extrañas, pero no te asustes, su significado es bastante sencillo. Cuando tú y yo hacemos una buena obra, nosotros ganamos tesoros espirituales. 3 valores ganamos en toda buena obra. Primero, el valor meritorio, es decir, el mérito. Cuando haces una buena obra, tienes mérito. Segundo, el valor satisfactorio, es decir, la capacidad que tiene esa buena obra de reparar los pecados que hemos cometido y de reparar por los pecados de toda la humanidad. Y tercero, es tal vez el más rarito de todos, el valor impetratorio, es decir, toda buena obra tiene la gracia de impetrar, como de conseguir, de alcanzar una gracia de parte de Dios. Vamos a entenderlo entonces detenidamente. Yo hago una buena obra, una oración, una obra de caridad, corrijo al que yerra, tengo paciencia con la persona que tiene defectos, soporto con paciencia los defectos de los demás, una obra de misericordia corporal o espiritual. Elevo una oración a Dios. Entonces, esto viene primero acompañado de un valor meritorio. ¿Qué es esto del valor meritorio? San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, dice lo siguiente: pues nadie puede poner otro cimiento que el ya puesto, Jesucristo. O sea, una vez somos bautizados, tenemos a Cristo como el cimiento sobre el cual vamos a edificar nuestra vida. La pregunta es, ¿cómo vamos a edificar? ¿Cuál es el material que vamos a utilizar para edificar? Si uno construye sobre este cimiento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto. La manifestará el día del juicio, que ha de revelarse por el fuego, y la calidad de la obra de cada cual la probará el fuego. Entonces, atentos con esto. Cuando uno ha sido bautizado y es católico, uno tiene a Dios como la base sobre su existencia, ¿no? Todo lo que voy a hacer lo hago por Dios. Pero luego mi vida la voy construyendo con base, digamos, en el ejercicio de la caridad. Y esta caridad va edificando mi vida espiritual. Eso es lo que se llama el mérito. Es aquello que se va edificando en mi vida espiritual. Aquello que después se convertirá en gloria en el cielo. Aquello que cuando lleguemos al cielo se convertirá en el nivel de gloria. Dios ha querido que cada cual determine qué tan cerca de Dios quiere estar en la eternidad. En el cielo hay niveles de gloria. Hay santos más cerca y santos más lejos. No significa que los que están más lejos van a estar tristes, no. Pues los santos han dicho, puesto como un ejemplo para entender esto, es que cada uno es como un vaso. Uno puede ser un vaso, otro puede ser un dedal, otro puede ser una copa, otro puede ser una ponchera, un gran recipiente, una piscina. Entonces dice, cada cual en el cielo es repleto, es lleno completamente, desde el dedal hasta la piscina. Pero obviamente el que tiene una capacidad de amor como la piscina está, digamos, más lleno, aunque todos están a tope. ¿Esto qué significa? El nivel de gloria que tendremos en el cielo. Esos santos más esforzados, esos santos más mortificados, esos santos que más mérito adquirieron en la tierra, son los santos que más gloria tendrán en el cielo. Atentos. El orden es este. Yo debo estar en gracia de Dios para adquirir mérito, o sea, debo estar confesado. Hago una buena obra, entonces esto me hace ganar mérito, y este mérito se convertirá en gloria en el cielo. Es decir, si yo tengo muchos méritos, mi vida espiritual es como el oro, como las piedras preciosas. Si yo tengo pocos méritos, mi vida espiritual es como la paja, como el heno. ¿Bien? Y eso será la capacidad de gloria que tendremos en el cielo. Y el Señor nos habla de esa recompensa que nos da por las buenas obras. Ahora, esta recompensa, digamos, es unida a Cristo, a los méritos de Cristo. Por nosotros mismos no podríamos merecer nada. Por nosotros mismos somos incapaces, pero unido a Cristo, estos méritos tienen valor. Y por eso, por ejemplo, el Señor dice en Mateo 5:12 que cuando nos persigan y nos ataquen por seguirle, dice, alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. El Señor habla que por nuestras buenas acciones tendremos una recompensa en el cielo. En Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, entonces pagará a cada uno según su conducta. Este es el tema de los méritos, ¿no? Primera de Corintios 3:8, cada cual recibirá el salario según su propio trabajo, hasta por cosas pequeñas,
Por ejemplo, dice el Señor en Mateo 10:42, y todo aquel que dé de beber tan solo un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños por ser discípulo, os aseguro que no perderá su recompensa. ¿Por qué? Porque no es tanto importante el tamaño de la obra que hagas, sino el amor con que hagas las cosas. Óyeme bien esto que te estoy diciendo. Tendremos tanto más mérito cuanto más amor tengamos al hacer las cosas. Entonces tú puedes recoger una basurita del suelo con mucho amor y eso ante los ojos de Dios puede tener un valor enorme, más que aquel que da su vida sin amor. Por eso San Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, en el himno de la caridad, dice: bien yo podría entregar mi vida al fuego, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Si lo hago para ser visto por los demás, no adquiero mérito. O sea que el mérito de nuestras buenas obras, repito, tiene que estar uno en gracia de Dios para que el mérito se dé. Si una persona no está en la gracia de Dios, es decir, no está confesada, la buena obra que hace, por grande que sea, no logra mérito. Logra su propia conversión, pero no suma para el cielo, no suma para la eternidad. Por eso es importante buscar rápidamente el estado de gracia. Ahora, no significa que una buena obra de una persona que está en pecado mortal no vaya a valer para nada. No, no adquiere mérito, pero eso le sirve para su propia conversión. Eso le sirve para que el Señor tenga compasión de él y solucione rápidamente esa situación. Por eso la persona que está en un estado irregular, en un estado, digamos, de pecado permanente, de pecado habitual, la iglesia siempre le dice: haga caridad, haga la mayor caridad que pueda, porque toda esa caridad se revierte en conversión para la propia persona. Entonces, ese mérito se lo entregamos a la Virgen María, ¿ok? Segundo, ¿qué más le entregamos a la Virgen María? El valor satisfactorio de nuestras buenas obras. Cuando nosotros hacemos una buena obra, tenemos también capacidad como de reparar por nuestros pecados. Lo hemos dicho hasta el cansancio explicando el tema del pecado, del purgatorio, que nuestros pecados de alguna manera tienen o comportan como dos daños en el alma. Lo que se llama la culpa y la pena. La culpa es absuelta por el sacerdote, pero la pena persiste. Otra vez el ejemplo de la pared blanca. La pared está llena de clavos, que son los pecados. Cuando hemos pecado, el sacerdote limpia, quita esos clavos, pero quedan los orificios. Quita la culpa, pero queda la pena. Es decir, esa voluntad que se deformó, ese daño que se hizo, esa injusticia que cometí, esa fractura en nuestra relación con Dios. Entonces, eso se debe reparar en el purgatorio o con las indulgencias. Pero los sacrificios que hacemos, las buenas obras que hacemos, nos ayudan a reparar. Uno debe reparar y toda buena obra que uno hace, uno la debe ofrecer para reparar. Miren lo que hizo Zaqueo cuando conoció al Señor. Zaqueo, un publicano, un cobrador de impuestos, Zaqueo que robaba a la gente, conoció al Señor y no dijo simplemente: bueno, Señor, ya te conocí, bendito sea mi Dios. Hay que reparar lo que se hizo. Lucas 19:8. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres. Y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruplo, 4 veces más. ¿Esto qué significa? Que toda buena obra no solamente me gana mérito para el cielo, sino que me ayuda a reparar lo que he hecho, el daño que he cometido, me ayuda a reparar. Esto también se lo entregamos a la Virgen María, el valor satisfactorio o reparador de nuestras buenas obras. Tercero, el valor impetratorio. ¿Y qué es esto del valor impetratorio? Es que Dios, además de darnos méritos unidos a Cristo, darnos la capacidad de reparar unidos a Cristo, esto es clave, siempre es en unión a Cristo. Es por el misterio de la comunión de los santos que Cristo nos comunica la capacidad de merecer y la capacidad de reparar. Por nosotros mismos no seríamos capaces, es gracias a Cristo. Pero además de esto, Cristo nos da la capacidad de pedir gracias, pedir gracias. Por eso el Señor dice: pedid y se os dará. Mateo 7:7. Y todo cuanto con fe pidiereis en oración lo recibiréis. Mateo 21:22. Es decir, cuando yo hago una buena obra, cuando yo hago una oración, cuando yo rezo, por ejemplo, el rosario, ustedes se dan cuenta que uno en el rosario lo que hace es repetir Padre Nuestros y Ave Marías. Y sin embargo uno ofrece el rosario previamente por alguna intención. Aunque luego en todo el rosario yo no vuelva a hablar de esa intención. Ofrezco por la paz del mundo y luego en las Ave María yo no vuelvo a hablar de la paz del mundo. Pero yo tengo la intuición, nosotros sabemos que esa oración
de alguna manera, de parte de Dios, nos concede una gracia que le estamos pidiendo. Aunque la oración en sí misma, o esa mortificación que estoy haciendo, o esa promesa que he hecho, no tenga nada que ver con lo que estoy pidiendo, sé que gracias a eso, Dios me puede conceder eso que estoy pidiendo. Es el valor impetratorio de las buenas acciones, el valor impetratorio. O sea, nosotros podemos pedir gracias por las buenas obras que hacemos. Valor meritorio, valor satisfactorio, valor impetratorio. Todo eso se lo entregamos a la Virgen María. Y miren eso tan bonito. El valor meritorio se lo entregamos a la Virgen María en depósito, porque el mérito es mío y la Virgen no se lo puede comunicar a nadie más. El valor satisfactorio y el valor impetratorio, dice San Luis de Montfort, que se lo entregamos a la Virgen en propiedad, ya no en depósito. En propiedad, ¿qué significa eso? Que en el momento en que uno se consagra, uno le dice a la Virgen María, mire, yo por esta buena obra podría reparar por mis pecados. Sin embargo, te lo entrego a ti, digamos este valor te lo entrego a ti y la Virgen puede aplicar esa indulgencia, ese valor satisfactorio a un alma del purgatorio. La puede aplicar para que un alma del purgatorio olvidada salga del purgatorio, porque ella va a administrar mis bienes espirituales. Y lo mismo el valor impetratorio. Yo le digo al Señor por medio de la Virgen, yo hago esta buena obra pidiendo por esta intención, pero finalmente si tú encuentras una intención mejor, aplícala. Entonces yo, digamos, hago esta buena obra para, qué sé yo, ganarme la lotería. Pero la Virgen dice, no, este no es el propósito, es mejor, voy a aplicar el valor impetratorio de esta buena obra para tu conversión, para trabajar en ese defecto dominante, para luchar contra esa soberbia, para limpiar esa lujuria. ¿Ven? Es un negociazo, es un negociazo, porque nosotros mismos no sabemos qué hacer con la cantidad de bendiciones que tenemos espiritualmente. Y lo que hacemos con esto es decirle a mi madre, a la Santísima Virgen María, encárgate tú, mamá. Encárgate tú. No te enredes con esto. Básicamente lo que te estoy diciendo es todos los méritos, toda la capacidad de reparar, todas las peticiones que hagas, tú se las entregas a Jesús por medio de María para que ella mire a ver si es lo que me conviene o lo que no me conviene. Y entonces yo ya estoy tranquilo. Y cuando me piden algo, cuando me piden orar por algo, claro que yo oro por esa intención y le digo a la Virgen Santísima, oramos por esto. Pero la Virgen Santísima dice, ok, por esto y este valor de la oración que estás haciendo, lo vamos a aplicar por esto otro también. Ella va escogiendo exactamente qué es aquello que más necesitamos nosotros y que más necesita la humanidad. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Entonces, hablamos entonces de 3 tipos de verdadera devoción. Hablamos de lo que le entregamos a la Virgen, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestros bienes exteriores, nuestros bienes interiores. Finalmente, hablemos de esta famosa esclavitud. ¿Por qué San Luis de Montfort llegó a decir que la consagración era como una esclavitud de amor? La palabra esclavitud remite a aquellos que han entregado su voluntad a otro, aquellos que ya no se pertenecen a ellos mismos. Entonces, como fuimos esclavos del pecado en algún momento, ahora queremos ser esclavos de amor de Dios. Y así lo explica San Luis de Montfort. Hay 3 esclavitudes, la natural, la forzada y la voluntaria. Todas las criaturas son esclavas de Dios del primer modo, o sea, todos de alguna manera estamos sometidos a Dios naturalmente, del Señor y la tierra y cuanto lo llena. Del segundo modo, o sea, una esclavitud forzada, sometidos forzadamente, lo son los demonios y los condenados. Ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. El demonio tiene que doblar la rodilla ante Dios. Forzado, pero lo tiene que doblar. Y del tercero, es decir, la esclavitud voluntaria, los justos y los santos. La esclavitud voluntaria, dice Montfort, es la más perfecta y la más gloriosa para Dios, que escruta el corazón. Nos la pide para sí y se llama Dios del corazón o de la voluntad amorosa. Efectivamente, por esa esclavitud, optas por Dios y su servicio por encima de todo lo demás, aunque no estuvieras obligado a ello por naturaleza. Esto es lindo, porque decir que nosotros somos siervos de Dios, esclavos de Dios, es reconocer de alguna manera el señorío de Jesús. Tú eres el Señor. Y esto se ha perdido hoy bastante. Hoy ya nadie quiere reconocer el señorío del Señor. Alguna persona me va a decir, Wilson, pero el Señor nos dijo, ya no los llamo siervos, ya no los llamo esclavos, los llamo amigos. Ya vamos para allá a explicar qué significa esto del Señor.
Pero por ahora entendamos la necesidad de someter nuestra voluntad a la de Dios, porque nuestra voluntad ha sido una voluntad rebelde, una voluntad que ha hecho lo que ha querido, y ahora decimos: no más, Señor, por medio de María te entrego mi voluntad. Y esto no lo digo yo, esto lo han dicho los santos a lo largo de la iglesia. Miren esta bellísima oración de Santa Margarita María de Alacoque, el apóstol del Sagrado Corazón de Jesús. Dice ella: Santísima, amabilísima y gloriosísima Virgen, Madre de Dios, a quien nos hemos dado y consagrado enteramente, gloriándonos de pertenecer en calidad de hijas, siervas y esclavas en el tiempo y en la eternidad. Los santos se llamaban esclavos de Jesús, esclavos de María. En común acuerdo nos echamos a vuestros pies para renovar los compromisos de nuestra fidelidad y esclavitud hacia vos, y suplicaros que en calidad de cosas vuestras nos ofrezcáis, dediquéis, consagréis e inmoléis al Sagrado Corazón del adorable Jesús. No queremos tener otra libertad que la de amarlo, ni otra gloria que la de pertenecerle en calidad de esclavas y víctimas de su puro amor. Queremos hacer consistir toda nuestra felicidad en vivir y morir en calidad de esclavas del adorable corazón de Jesús, hijas y siervas de su Santísima Madre. Qué bellísima oración de Santa Margarita María de Alacoque. ¿Qué está diciendo con esto? De alguna manera que, pensemos humanamente cuál es la situación o la condición que más sometimiento ejerce hacia otra persona. La esclavitud. Pues muy bien, yo quiero someterme de esa manera a ti, Señor. Yo sé que el tema de la esclavitud puede ser visto de manera peyorativa, de manera negativa, pero entendamos acá la esclavitud, como lo dice Montfort, como un acto de sometimiento voluntario, sometimiento amoroso. Y en ese sentido, por eso se podría llamar a esto esclavitud mariana. Ahora, entonces van a decir, Juan capítulo 15, versículo 15, Jesús dice: ya no los llamo siervos sino amigos, ya no los llamo siervos sino amigos. Pues muy bien, ¿qué está diciendo el Señor con esto? No está diciendo el Señor que la palabra siervo, la palabra esclavo deja de utilizarse, porque vamos a ver que los apóstoles utilizaron frecuentemente esta palabra, la esclavitud. Somos esclavos de amor de Dios. Lo que el Señor está diciendo no es que ya no seamos sus siervos, sino que ya Él nos quiere llamar amigos. Es decir, no está diciendo que dejemos de ser a partir de ese momento sometidos a Dios, sino que además de ser sometidos a Dios, ahora somos sus amigos. Es decir, entablamos una relación con Él. Entonces dice un sacerdote muy santo, brasilero, el padre Paulo Ricardo Acevedo, santo sacerdote, dice: Cristo nos llama sus amigos, pero nosotros nos seguimos sintiendo sus amorosos esclavos. Cristo nos llama a sus amigos, pero nosotros nos seguimos sintiendo sus amorosos esclavos. Entonces, claro que Él nos llama amigos, y claro que esto no va lo uno contra lo otro. Pero miren, por ejemplo, lo que dice Primera de Pedro 2:16. Obrad como hombres libres, y no como quienes hacen de la libertad un pretexto para la maldad, sino que sois esclavos de Dios. Entonces, acá se refiere a que nos sometemos a Dios de una manera obligada. No, nos sometemos a Dios de una manera amorosa, que además es nuestro Padre, que además es nuestro hermano, que además es nuestro amigo. Pero nosotros somos los que nos sentimos humildemente esclavos. ¿Quién se sintió esclava? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Entonces, esclavitud no es como Dios nos trata a nosotros. Dios no nos trata como un amo que subyuga. Esclavitud es como nosotros queremos someternos a Dios. Entonces, no habla esto de la relación que Dios tiene hacia nosotros, sino de la relación que nosotros tenemos hacia Dios. Él nos llama amigos y nosotros decimos: sí, somos tus amigos, Señor, pero queremos someter nuestra voluntad como siervos, como esclavos. Como si llegáramos a un lugar y entonces en esa casa nos quisieran atender con todo, digamos con todo el lujo, como huéspedes, y uno simplemente dice: no, yo no merezco todo esto, no me trates así, que no lo merezco. Es una actitud de humildad. No es un desprecio a lo que Dios nos quiere dar, porque sabemos que somos hijos, sabemos que somos amigos, sino es una permanente actitud del reconocimiento del señorío de Dios.
permanente actitud del reconocimiento de su grandeza. No podemos perder esto de vista. Efesios 6:6. No se fijen en si son vigilados o si ganarán consideración, pues ustedes son esclavos de Cristo, que hacen con gusto la voluntad de Dios. Otra vez, se refiere entonces esto al sometimiento amoroso de nuestra voluntad. Primera de Corintios 7:22. Pues el que recibió la llamada del Señor siendo esclavo, ahí se refiere ya a la esclavitud humana, es libre en el Señor. Igualmente, el que era libre cuando recibió la llamada, a nivel humano, es un esclavo de Cristo. Entonces, a ver, San Pablo está diciendo acá lo siguiente, que nosotros voluntariamente nos sometemos a Dios. Nos sometemos a Dios. Por eso se ha llamado a esto la esclavitud mariana. Es decir, es una manera de someter nuestra voluntad a Dios que ha sido muy rebelde. Y ese título de esclavitud a nuestra soberbia le queda muy bien porque nos talla. Porque uno dice, yo no voy a ser esclavo de nadie. Ah, pero esclavo de amor si quiero ser. Me someto amorosamente. Más adelante les explicaremos lo de la cadena. Precisamente la cadena significa, antes fui esclavo del mundo, ahora quiero ser esclavo de amor. Esclavo de amor. Después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, pues María allí fue importantísima porque ella pidió el don del Espíritu Santo para que esa palabra que había dicho su hijo, os conviene que yo me vaya porque así vendrá a vosotros el Espíritu. Ella fue la que tras la ascensión de su hijo pidió el don del Espíritu y juntó, muy especialmente en Pentecostés, junto a todos los discípulos para que recibiesen el Espíritu Santo, ¿no? Allí en el cenáculo. Y no solo tras la ascensión, tras la asunción de María a los cielos, en cuerpo y alma, ella en ese momento participó de la resurrección de Jesús de una forma muy singular y anticipó también lo que sería la gracia de la resurrección para nosotros, ¿no? Y en ese estado tan especial, que es un privilegio que recibe María por estar tan asociada, ¿no?, a su hijo, el tener ya la participación plena de la resurrección de su hijo, ¿no?, sin estar esperando a la parusía, habiendo ascendido en cuerpo y alma. Eso le permite a ella tener un influjo salvífico especialísimo entre toda la comunión de los santos. El influjo de María es especial, de la sobreabundancia de los méritos de su hijo, ella está intercediendo por nosotros, ¿no? Es un modelo. Por una parte es modelo, incluso decimos que ella es el tipo, la figura, el modelo de lo que estamos llamados a ser nosotros, ¿no? De lo que está llamado a ser la propia Iglesia. ¿Cuál es la vocación de la Iglesia? Pues mira a María y descúbrela. Entonces ella, desde allí, pues con una gran eficacia, desarrolla todo ese influjo salvífico. Y aquí el catecismo dice, como abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, títulos todos ellos que, como veis, están haciendo referencia a esa encomienda que su hijo le dijo: aquí tienes a tu hijo, madre, cuídalos, la gran encomienda. ¿Y María cómo lleva a cabo esa encomienda? Pues bueno, como abogada, como auxiliadora, como socorro, como mediadora, en cumplimiento de la encomienda que le hizo su hijo, ¿no?, sobre todos nosotros. Son todos términos asociados a Jesucristo. Es como si Jesús le hubiese dicho: ven conmigo, madre, quiero que estés al lado junto a mí, muy cerca de mí, en esa tarea de la salvación de todos, de todo el mundo. Fijaros que a veces se ha mirado, ¿no?, con cierta reticencia, especialmente desde algunos círculos protestantes, este tipo de títulos con los que nos referimos a María: abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, pues como con la sospecha de que pueden disminuir o hacer sombra a la única mediación de Jesucristo. En absoluto es así, que nosotros a María le llamemos abogada, auxiliadora, socorro, mediadora, no hace todavía sino subrayar más la eficacia de Cristo como único mediador. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Pero Él ha querido asociarnos
a esa mediación suya, y ha dicho, rezad unos por otros y apoyaros mutuamente, ¿no? Y por lo tanto, esa única mediación que es la de Jesucristo suscita colaboración con Él, y de una manera especialísima ocurre eso en María, en María, Madre de la Iglesia. Todo el influjo de María se apoya, depende y nace de la eficacia de Jesucristo. No le resta nada a Jesucristo, todo lo contrario, lo que hace es mostrarlo más, mostrarlo y mostrar la belleza de la mediación de Jesucristo. El Verbo encarnado suscitó en las criaturas colaboración con Dios. Nos llamó, nos integró en esa gran encomienda que Él recibió del Padre para la salvación del mundo, y especialmente María, como Madre de la Iglesia, es la mayor colaboradora de Cristo en su tarea de salvación del mundo. Vamos a concluir esta lección consagrándonos a Jesús, diciéndole que le pertenecemos a Él, que le pertenecemos como hijos amados, pero nunca seremos dignos de ese título. Por eso nosotros nos sentimos esclavos, aunque sabemos que somos hijos. Me consagro a ti, Señor. Me consagro a ti, Señor. Quiero ser ofrenda ante tu altar. Me consagro a ti, Señor. Me consagro a ti, Señor. Digámosle a la mamá. Me consagro a ti, mamá. Me consagro a ti, mamá. Y quiero ser ofrenda ante su altar, ante el altar de Dios. Me consagro a ti, mamá. Me consagro a ti, mamá. Última vez. Me consagro a ti, Señor. Me consagro a ti, mamá. Quiero ser ofrenda ante su altar. Me consagro a ti, Señor. Me consagro a ti, mamá. Me consagro a Jesús. Me consagro a María. Me consagro a esos sagrados corazones. El corazón de Jesús y el corazón de María. Y quiero entregarlo todo. Todo. Absolutamente todo. Eso es lo que estamos haciendo, preparándonos para ese gran día de la consagración. Práctica. Vamos a escribir en una hoja bella, adornada, con nuestro puño y letra, la oración que San Luis de Montfort compuso para la consagración total a Jesús por María. Consagración de sí mismo a Jesucristo, la sabiduría encarnada por medio de María. Se la vamos a dejar en la descripción para que ustedes la puedan leer y la van a escribir ustedes y van a ver la belleza de esa oración. Porque esa misma hoja que a puño y letra ustedes van a escribir, no en computador, no. Usted con su mano. Al final, el día de la consagración, esa misma hoja usted la va a firmar. Y esto le va a recordar el día de su consagración y le va a recordar que usted ya no se pertenece, que usted le pertenece a Jesús y a María. Que la gracia de Dios sea contigo. Bendiciones.